Bioincultura y biocharlatanería. Esto se refiere a una feria de biocultura que se llevó a cabo en Barcelona del 7 al 10 de mayo, de 2026. Por cierto, que tenía yo aquí su cartel, porque el periódico, vergonzosamente, un periódico español, el periódico lo patrocina o es de los patrocinadores. Alimentación ecológica, está muy bien. Cosmética econatural, moda sostenible, salud integrativa, no existe. Show cooking, bien. Food trucks, hamburguesas, buenas hamburguesas. 200 expositores, 250 actividades, lo cual estaría muy bien, de no ser porque los chicos de Coavant nos informan que Biocultura Barcelona, en la Farga del Hospitalet, tiene un 64,7% del total de sus actividades referentes a pseudoterapias, pseudociencias, técnicas sin evidencias clínicas o discursos contradictorios con el consenso científico. ¿Quiénes son Ecoavant? Todavía no lo acabo de descubrir. Yo me enteré de su existencia porque me citan ampliamente la izquierda Feng Shui al hablar de este tipo de fenómenos. Yo tengo muy claro, y como hemos tenido aquí a mi querido José Miguel Mulet, hay una ecología seria, científica, importante, un activismo ecológico importante, pero que no es el de Ecologistas en Acción, no es el de Greenpeace, no es el de los verdes, no es el de esta gente que sabe nada, pero opina mucho, son filósofos de la naturaleza, pero que no se atienen a los hechos y a los datos. Y tengo entendido, por lo poco que sé, que Coavant intenta hacer un ecologismo serio que necesitamos como el agua. Entonces, no es que le saquen mucho brillo a mi ego citándome, pero sí me han citado en extenso en sus artículos sobre pseudociencias, pero lo que denuncian me parece gravísimo. La edición de 2026 contaba con patrocinio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, como decíamos, la colaboración del periódico. Y dice, y esto es lo que me parece más importante de lo que dicen, estos festivales eco, que son mucho más que un festival eco, donde lo eco es un pretexto, dicen ellos, funciona como un mecanismo de legitimación. El prestigio del consumo ecológico certificado actúa como cobertura para pseudoterapias desacreditadas por el Ministerio de Sanidad, grupos que están señalados por especialistas en sectarismo y una organización, la que organiza esto, cuyo pasado incluye denuncias graves de las que nunca ha rendido cuentas. Se llama la Asociación Vida Sana y que dicen ellos, los de Ecoavant, lleva más de 4 décadas construyendo un capital simbólico en torno a la agricultura ecológica, pero que se transfiere año tras año a un programa de actividades en el que conviven sin distinción clara ponentes con credenciales contrastadas y promotores técnicas que las autoridades sanitarias han catalogado como pseudoterapias. Y no es que los hayan catalogado como pseudoterapias, es que son pseudoterapias. Entonces, la organización que incluye esto dice que tiene décadas de denuncias relacionadas con explotación infantil, abusos sexuales a menores, control coercitivo dentro del entorno de la organización Vida Sana, que funciona, dicen, como una secta. Su actual presidenta, Montse Escutia, fue regidora de sostenibilidad y candidata autonómica de ICB-EUIA, que es, no me acuerdo, es un partido a la izquierda en Cataluña, espacio político que está integrado en Cataluña en Común y en Comú Podem. Tú sabes que cuando haces un partido de izquierda, a los 3 meses ya tienes 2. No me acuerdo cuando en México se reunieron para hacer un partido sólido de izquierda, salieron 3. Entonces, bueno, el punto es, la difusión del riesgo de las pseudoterapias que lo haga una organización ecológica, en este caso Ecoavant, me parece importantísima. Aquí hacen una infografía donde cuentan que entre 1.200 y 1.400 muertes anuales en España
se relacionan con las medicinas natural y complementaria. Y como yo decía hace poco, y me llama mucho la atención, la gente que se queja del negocio de las farmacéuticas, que es un negocio legítimo, pero que a veces aumentan los precios de una manera absolutamente inaceptable, se quejan mucho del negocio de la medicina, pero no se quejan del negocio de la pseudomedicina y de las pseudoterapias y de la herbolaria y del wellness, que es muchísimo más generoso y muchísimo más cuantioso que la medicina de verdad. Entre 550 y 800 pacientes con cáncer murieron tras abandonar el tratamiento en favor de pseudoterapias, incluidos 2 que yo conozco. Cuestionamiento de la eficacia de las vacunas y el beneficio de sus efectos también mata gente. Se ha comprobado que la homeopatía no supera el placebo, por supuesto, y que es pseudociencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que yo me pregunto es ¿qué hacemos? Cuando vean ustedes estas ferias bioeco, donde está el de las constelaciones familiares y el del Reiki y el de las hierbitas que te curan, que nunca te curaron, y los cristales mágicos y todo esto, denúncienlo. Denúncienlo a la prensa y vayan a la prensa y díganles, es que el municipio, el ministerio, el medio de comunicación, la empresa tal cual, están apoyando algo que daña la salud de la gente porque la engaña. Qué bueno que lo haga Ecoavant, que luego ya en otro artículo sigue sobre las acusaciones a Vida Sana, de las que yo no tengo datos. Entonces simplemente traslado lo que dice Ecoavant respecto de la Asociación Vida Sana como una posible secta, con testimonios de psicólogos que dicen que es una secta y que organiza este tipo de actividades porque son un enganche muy bonito para la gente. Oye, la ecología, hay que cuidar al planeta, estar en comunicación con la madre naturaleza, Gaia, Pachamama. Hay que estar en vibración sincrónica con el mundo natural. Y bueno, pues sí está puesto muy poético y muy cursi, pero bueno, tienes razón. No tenemos que destruir el medio ambiente porque nos morimos. No sé, aunque solo fue por interés, ¿no? Entonces, mira que te traigo todas estas pseudoterapias y te traigo los cristales que curan y te traigo las vibraciones de esto y te traigo todo lo que vende Gwyneth Paltrow. Y eso es un engaño a 2 niveles. Primero, no tiene nada que ver con la ecología, no tiene nada que ver con la protección del medio ambiente, no tiene nada que ver con cuidar nuestra casa y que no tenga demasiada suciedad y demasiadas plagas porque se nos cae. Pero que al mismo tiempo tampoco sirve para nada, salvo para separar a gente buena, desinformada, de su dinero y encima convencerla de que no necesita la atención médica que le podría salvar la vida. Dicho lo cual, espero enterarme más de quiénes son y de dónde salen los señores de Ecoavant, pero si eso están haciendo, un ecologismo militante, serio, basado en hechos, en datos y en ciencia, hace una falta enorme.